Me llamo Diego Salazar. Trabajé durante 7 años como repartidor de pan para Panadería La Madrugada en Chalco, Estado de México. 7 años levantándome a las 3 de la mañana. 7 años recorriendo las mismas calles vacías cuando el mundo todavía duerme. 7 años entregando pan fresco a tiendas y comercios antes del amanecer. En ese tiempo, vi de todo. Borrachos perdidos, perros callejeros en manada, gente extraña caminando sin rumbo. Aprendí a identificar los barrios más peligrosos, las esquinas donde no detenerse, los horarios exactos donde cada calle es segura o no lo es. Me consideraba experto en la geografía nocturna de Chalco. Conocía cada bache, cada tope, cada callejón, pero lo que viví durante 3 semanas seguidas en la colonia San Miguel Chico me hizo renunciar al trabajo que había sido mi sustento durante tanto tiempo y me dejó con una certeza que me persigue hasta hoy. Hay cosas en las calles de madrugada que ninguna experiencia puede prepararte para enfrentar. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en horarios nocturnos o de madrugada. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. Mi rutina era precisa como un reloj. Llegaba a la panadería a las 3:30 de la madrugada. La camioneta, una Ford Transit blanca del 2015 con el logo de la panadería en los costados, ya estaba cargada cuando yo entraba. Mi trabajo era simple: verificar la carga contra la lista de pedidos, revisar los niveles de aceite y gasolina y salir a ruta antes de las 4. Tenía 32 puntos de entrega distribuidos en 6 colonias diferentes. El último punto era siempre la tienda Lupita en San Miguel Chico, al que llegaba aproximadamente a las 6:15, justo cuando empezaba a clarear. La camioneta tenía un sistema de estantes metálicos en el interior donde se acomodaban las charolas con pan. El olor era increíble: pan recién horneado, bolillos calientes, conchas, cuernos, todo todavía tibio. La calefacción nunca funcionó bien, así que en invierno manejaba con chamarra gruesa y guantes. La radio era mi única compañía, siempre sintonizada en una estación de noticias que transmitía toda la noche. Los faros de la camioneta eran potentes, de esos halógenos que iluminan bien, porque las calles de Chalco no siempre tienen alumbrado público funcional. Mi zona de reparto incluía colonias tranquilas y otras no tanto. Sabía perfectamente dónde podía estacionarme con confianza y dónde tenía que mantener el motor encendido y las puertas con seguro. En 7 años me habían intentado asaltar 2 veces, ambas sin éxito porque conocía las señales de peligro. Grupos de personas en esquinas a esas horas, motos sin placas circulando lento, miradas demasiado interesadas en la camioneta. Aprendí a confiar en mi instinto. Si algo se sentía mal, me saltaba esa entrega y regresaba más tarde con luz de día. La colonia San Miguel Chico siempre fue especial para mí. Era el final de mi ruta, el último esfuerzo antes de regresar a casa. Calles estrechas, casas de 1 o 2 pisos pegadas unas a otras, muchos negocios pequeños. La tienda Lupita estaba en una esquina, una tienda de abarrotes familiar que abría a las 6 de la mañana. Don Tomás, el dueño, siempre me esperaba con un café caliente. Éramos amigos. Durante años esa entrega fue la más agradable de mi ruta, una conversación de 10 minutos antes de irme a casa. Todo cambió una madrugada de febrero. No recuerdo la fecha exacta porque al principio no le di importancia, pero sí recuerdo que era martes, porque los martes siempre llevaba una carga extra de pan dulce para la tienda. Eran las 5:50 de la mañana. Todavía estaba completamente oscuro. Entré a San Miguel Chico por mi ruta habitual, la avenida Álvaro Obregón, girando después en la calle Morelos. Todo normal hasta ese momento. La radio transmitía las noticias del día anterior. Mi café termoselado seguía caliente. Llevaba buen tiempo. Cuando giré en la calle donde está la tienda Lupita, algo llamó mi atención de inmediato. Había una persona parada en la esquina opuesta a la tienda, una silueta completamente inmóvil bajo la única farola que funcionaba en esa cuadra.
Era inusual ver a alguien a esa hora en esa calle, pero Chalco es Chalco, siempre hay gente extraña. Lo que me incomodó fue la postura. Estaba completamente quieta, mirando directamente hacia donde yo venía. No fumaba, no tenía teléfono en la mano, no hacía absolutamente nada. Solo estaba ahí, parada, observando. Estacioné la camioneta frente a la tienda como siempre. Don Tomás ya estaba abriendo el local. Me bajé con las charolas de pan, saludé, hicimos la entrega rutinaria. Pero mientras cargaba el pan, no podía dejar de sentir que aquella persona seguía ahí mirando. Don Tomás no pareció notarlo. Terminamos rápido, acepté el café, intercambiamos las palabras de siempre. Cuando volví a la camioneta, miré discretamente hacia la esquina. La persona seguía exactamente en la misma posición, misma postura, misma inmovilidad absoluta. Subí a la camioneta, cerré la puerta, activé los seguros, encendí el motor y empecé a avanzar. Cuando pasé cerca de la esquina donde estaba esa persona, pude verla mejor bajo la luz de la farola. Era un hombre, vestía ropa oscura, pantalón y chamarra. No podía ver bien su rostro porque mantenía la cabeza ligeramente agachada, pero lo suficientemente levantada como para que yo supiera que me estaba mirando. No se movió cuando pasé, ni un músculo, como una estatua. Salí de San Miguel Chico más rápido de lo normal. Durante todo el camino de regreso a la panadería, no pude sacármelo de la cabeza. Hay algo profundamente inquietante en ver a alguien completamente inmóvil. Los humanos nos movemos constantemente, aunque sea un poco. Respiramos visiblemente, nos acomodamos, gesticulamos. Pero aquella persona estaba como congelada. Le comenté a Javier, mi compañero de la panadería, cuando llegué. Él se rió. Dijo que probablemente era alguien drogado o esperando a alguien. Tenía sentido. Dejé de pensar en ello. Al día siguiente, miércoles, llegué a San Miguel Chico a la misma hora, 5:50 de la mañana. Giré en la calle Morelos, avancé hacia la tienda Lupita. Mi corazón se aceleró cuando vi la misma silueta en la misma esquina, bajo la misma farola, en exactamente la misma posición. Misma ropa oscura, misma postura inmóvil, misma dirección de la mirada. Esta vez presté más atención. Hice la entrega más rápido. Rechacé el café de Don Tomás con una excusa. Cuando subí a la camioneta, observé detenidamente. La persona no se había movido en absoluto. Decidí hacer una prueba. En lugar de irme por mi ruta normal, di la vuelta a la manzana completa. Quería pasar de nuevo por esa esquina, ver si seguía ahí o si había sido coincidencia de horario. Di toda la vuelta. Tomó aproximadamente 3 minutos. Cuando volví a pasar por la calle, la persona ya no estaba. La esquina estaba vacía. La farola seguía encendida, iluminando el pavimento agrietado, pero no había nadie. Eso me inquietó más que si hubiera seguido ahí. Significaba que se había movido en esos 3 minutos, pero en ningún momento durante mi vuelta lo vi caminando por otra calle. Simplemente desapareció. El jueves, misma hora, misma esquina, misma persona. Esta vez tomé una decisión. Después de la entrega me acerqué caminando. Crucé la calle directamente hacia donde estaba. La camioneta quedó atrás, con las luces encendidas. Caminé despacio, con las manos visibles, sin actitud amenazante. Cuando estuve a unos 10 metros pude ver más detalles. Era definitivamente un hombre, complexión delgada, chamarra negra con capucha puesta, pantalones oscuros, zapatos deportivos. No podía ver su cara porque mantenía la cabeza baja, pero de alguna manera yo sabía que me estaba mirando. Me detuve a 5 metros. Hablé. Pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Nada. Ni una palabra, ni un movimiento. La postura era antinatural. Brazos a los costados, completamente rectos. Manos visibles pero quietas. Volví a hablar, esta vez más fuerte, preguntando directamente qué estaba haciendo ahí. Silencio absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el zumbido de la farola, el motor de la camioneta a mis espaldas. Pero de él nada, ni siquiera el sonido de respiración. Di un paso más. Entonces, por primera vez, se movió. Levantó la cabeza, muy lento, como si cada milímetro requiriera esfuerzo consciente.
y cuando finalmente su rostro quedó iluminado por la farola, sentí que mi cuerpo entero se enfriaba. No era terror por ver algo horrible, era terror por ver algo completamente normal y precisamente por eso, absolutamente equivocado. Era un rostro humano común, rasgos mexicanos, tal vez 30 años, tal vez 40, pero sus ojos me miraban sin parpadear, sin expresión alguna, con una fijeza que ningún humano normal mantiene, y sonreía. No era una sonrisa natural, era demasiado amplia, demasiado sostenida, como si alguien le hubiera ordenado sonreír y él simplemente obedeciera sin comprender por qué. Retrocedí inmediatamente. No corrí, pero caminé rápido hacia la camioneta. Subí, cerré la puerta y arranqué de inmediato. Por el espejo retrovisor pude verlo. Seguía en la misma posición, con la cabeza levantada, con esa sonrisa, mirando hacia donde yo había estado. No me siguió con la mirada. Solo se quedó mirando ese punto fijo en el espacio. Durante todo el día no pude concentrarme. Le conté a mi esposa lo que había visto. Ella me dijo que probablemente era alguien con problemas mentales que dejara de acercarme, que solo hiciera mi trabajo y me fuera. Tenía razón, pero había algo más. Había una sensación visceral de que aquello no era simplemente una persona enferma. Era algo deliberado, algo puesto ahí con un propósito. El viernes decidí cambiar mi ruta. Hablé con mi supervisor, le dije que tenía problemas mecánicos con la camioneta y que llegaría tarde a San Miguel Chico. Él accedió. Llegué a la tienda Lupita a las 7 de la mañana, con luz de día completa. La esquina estaba vacía. Le pregunté a don Tomás si había visto a alguien parado en esa esquina en las madrugadas. Me miró confundido. Dijo que nunca había visto a nadie ahí a esas horas, que esa calle estaba siempre vacía hasta que abrían los negocios. El fin de semana no trabajaba, así que tuve 2 días para convencerme de que había sido coincidencia, estrés laboral, imaginación. Pero el lunes siguiente, cuando llegué a las 5:50, ahí estaba de nuevo. Misma esquina, misma posición, y esta vez no estaba solo. Había 3 personas más, una en cada esquina visible de ese cruce. 4 personas en total, cada una bajo una farola diferente, todas en exactamente la misma postura, brazos a los costados, cabezas ligeramente bajas, completamente inmóviles, como centinelas, como estatuas humanas colocadas estratégicamente. No me bajé de la camioneta. Toqué el claxon, llamando a don Tomás. Él salió, confundido. Le señalé las 4 personas. Él miró hacia donde yo señalaba. Me dijo que no veía a nadie. Insistí, le mostré específicamente cada esquina. Él me miró preocupado. Dijo que las esquinas estaban vacías, que tal vez necesitaba descansar. Sentí que el mundo se inclinaba. Ellos seguían ahí. Yo los veía perfectamente. 4 siluetas inmóviles bajo 4 farolas. Pero don Tomás no veía absolutamente nada. Dejé las charolas de pan en la banqueta, me disculpé y me fui. Manejé sin pensar, tomando calles al azar, hasta que terminé en un Oxxo iluminado donde otros repartidores suelen detenerse. Me estacioné, temblando. Necesitaba procesarlo. O don Tomás mentía, o yo estaba viendo cosas que no existían. Ninguna de las 2 opciones era aceptable. Llamé a Javier. Le conté todo desde el primer día. Él escuchó en silencio. Cuando terminé hubo una pausa larga. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Diego, hace 3 años, el repartidor que tenía esa ruta antes que tú renunció de la nada. Nunca dijo por qué. Solo dejó las llaves de la camioneta un día y nunca regresó. Nosotros pensamos que había conseguido mejor trabajo, pero ahora que me cuentas esto, creo que deberías hablar con él. Me dio el contacto. Se llamaba Ernesto Paredes. Lo llamé esa misma mañana. Cuando le expliqué quién era y que trabajaba su antigua ruta, hubo un silencio inmediato. Luego, con voz tensa, me preguntó si los había visto. Le dije que sí. Me pidió que nos viéramos en persona. Nos encontramos en una cafetería del centro de Chalco. Ernesto tenía 40 y tantos años. Se veía cansado, nervioso. Cuando empezó a hablar entendí por qué. Él vivió exactamente lo mismo.
Durante un mes completo. Empezó con una persona en una esquina, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición. Luego fueron 2, después 4. Él también intentó acercarse una vez. También vio esa sonrisa antinatural. Y también llegó el día en que nadie más podía verlas excepto él. Me dijo que después de ese día, las personas en las esquinas empezaron a hacer algo más. Empezaron a seguirlo. No físicamente, no caminaban detrás de él. Pero cada noche, cuando terminaba su ruta y regresaba a su casa, al mirar por la ventana de su sala, veía una de esas siluetas parada en la esquina de su calle. Siempre la misma postura, siempre mirando hacia su casa. Eso duró 2 semanas, hasta que no pudo soportarlo más y renunció. Le pregunté qué eran. Me miró directamente a los ojos y dijo: no sé qué son, pero sé que no son humanos. Y sé que una vez que te ven, no te olvidan. Mi consejo es que renuncies ahora, antes de que empiecen a aparecer fuera de tu trabajo. No quise creerle. Pensé que tal vez él también había tenido algún problema psicológico, que era su gestión. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa después de dormir un poco durante el día, mi esposa me dijo algo que me heló la sangre. Me preguntó si conocía a alguien que usara chamarra negra con capucha, porque había visto a una persona parada en la esquina de nuestra calle durante toda la tarde, sin moverse, mirando hacia nuestra casa. Salí inmediatamente. La esquina estaba vacía para cuando llegué, pero sabía que había estado ahí. Al día siguiente instalé una cámara de seguridad apuntando hacia la calle. Esa noche revisé la grabación. A las 2 de la mañana, una silueta apareció en el borde del cuadro. Caminó hasta la esquina, se detuvo bajo la farola y se quedó ahí, completamente inmóvil, durante 4 horas, hasta que el video llegaba a las 6 de la mañana y la silueta simplemente ya no estaba en el siguiente cuadro, como si hubiera desaparecido entre frames. Decidí que tenía que confrontar esto de una vez. El martes siguiente llegué a San Miguel Chico preparado. Llevaba una cámara de video portátil, una linterna potente y valentía artificial. Esta vez había 5 siluetas, 4 en las esquinas y una nueva, directamente frente a la tienda Lupita, a solo 3 metros de donde siempre estacionaba. Me bajé de la camioneta con la cámara grabando. Enfoqué a cada una de las siluetas. En la pantalla de la cámara se veían perfectamente. Eso me dio un alivio momentáneo, confirmación de que no estaba loco. Grité, preguntando qué querían, quiénes eran. Ninguna respondió. Pero entonces, todas al mismo tiempo, levantaron la cabeza. 5 rostros mirándome simultáneamente. 5 sonrisas idénticas, demasiado amplias, demasiado sostenidas. Y luego dieron un paso, todas al mismo tiempo. Un paso sincronizado hacia mí. Sentí terror puro. Retrocedí hasta la camioneta. Subí, cerré las puertas. Ellas dieron otro paso, otro más. Se movían lento, perfectamente coordinadas, sin romper esa sonrisa horrible. Cuando estaban a solo 5 metros, arranqué la camioneta y aceleré. Por el espejo retrovisor, las vi detenerse todas al mismo tiempo, quedando de nuevo inmóviles en medio de la calle. Esa fue mi última entrega en San Miguel Chico. Esa fue mi última madrugada como repartidor. Llegué a la panadería, entregué las llaves y renuncié en ese momento. Mi supervisor intentó convencerme de que me quedara, que tomara vacaciones, que lo pensara, pero no había nada que pensar. No iba a arriesgar mi cordura ni mi seguridad por un trabajo. Le pasé el video a Javier antes de irme. Él lo vio, palideció y me preguntó qué iba a hacer con eso. Le dije que nada, que lo borrara, que no quería saber más. Él estuvo de acuerdo, pero una semana después me llamó. Me dijo que el nuevo repartidor había reportado ver a alguien parado en una esquina en San Miguel Chico, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición. Han pasado 2 años desde entonces. Conseguí trabajo de día, en un almacén, horarios normales. Nunca más conduzco de madrugada, pero a veces, cuando no puedo dormir y miro por la ventana de mi cuarto, veo la esquina de mi calle. Y ocasionalmente, tal vez una vez cada 2 meses, hay una silueta ahí, parada bajo la farola, inmóvil, mirando hacia mi casa.
Para cuando bajo a revisar ya no está. Pero sé que estuvo ahí. Y sé que algún día tal vez volverá. Lo que aprendí es que hay zonas en las ciudades, horarios específicos, donde las reglas normales de la realidad parecen no aplicar completamente. Lugares donde cosas que no deberían existir están esperando, observando, midiendo a las personas que pasan. No sé qué son, no sé qué quieren. Solo sé que una vez que te perciben, algo cambia, algo se activa, y desde ese momento nunca estás completamente solo en la oscuridad. Don Tomás cerró la tienda Lupita 6 meses después de mi renuncia. Me enteré por Javier. Aparentemente, empezó a llegar cada vez más tarde a abrir, hasta que un día simplemente no abrió más. Cuando alguien fue a buscarlo a su casa, estaba bien físicamente, pero se negaba a regresar a la tienda. Decía que había empezado a ver cosas en las madrugadas, sombras que no se movían, presencias en las esquinas, justo lo que yo intenté advertirle, y él no pudo ver al principio. Eso me hizo entender algo peor. Estas cosas no solo eligen a quien se muestran, tienen paciencia, esperan, y eventualmente todos los que frecuentan ese lugar a esas horas terminan viéndolas. Es como si esa zona, en ese horario específico, fuera un punto donde algo está filtrando, algo que no pertenece a nuestro mundo normal, pero que ha encontrado una grieta por donde observar. Investigué por mi cuenta. Pasé tardes enteras en bibliotecas, buscando en archivos viejos de periódicos locales, hablando con gente mayor del barrio. Encontré algo inquietante. En 1987 hubo un incidente en San Miguel Chico. Un grupo de personas desaparecieron durante una madrugada. 5 personas. Nunca se encontraron, nunca hubo explicación. Los reportes policiales decían que simplemente se desvanecieron de sus casas, todas la misma noche, todas entre las 4 y las 6 de la mañana. Las investigaciones se cerraron sin resolver, pero lo que me llamó la atención fue un detalle menor en uno de los reportes. Testigos mencionaron haber visto a personas paradas en esquinas esa madrugada, inmóviles, como vigilando. El detalle fue descartado como no relevante. 5 personas desaparecidas, 5 siluetas en las esquinas décadas después. No puedo confirmar si hay conexión, pero la coincidencia es demasiado específica para ignorarla. Intenté compartir esta información con las autoridades locales, pero no mostraron interés. Dijeron que eran casos cerrados hace mucho tiempo, que no había nada que investigar. Tal vez tienen razón, o tal vez simplemente no quieren abrir algo que no pueden explicar. El nuevo repartidor duró 3 semanas. Después renunció sin dar explicaciones. El siguiente duró menos, solo 10 días. Ahora la panadería contrata a alguien nuevo cada mes para esa ruta. Ninguno dura. Javier me dijo que el supervisor está considerando eliminar completamente las entregas tempranas a San Miguel Chico, aunque eso signifique perder clientes. Es más fácil que seguir buscando repartidores que estén dispuestos a enfrentar lo que sea que esté ahí. A veces pienso en Ernesto, el repartidor anterior. Me pregunto si él también la sigue viendo ocasionalmente, si también tiene esa silueta vigilante en su calle de vez en cuando. Nunca volví a contactarlo. No sé si fue cobardía o autopreservación, pero sentí que mantener esa conexión solo mantendría activa mi vinculación con aquellas cosas, como si hablar de ellas fuera invocarlas. Mi esposa nunca volvió a ver a nadie en nuestra esquina después de las primeras semanas. Eso me dio cierta paz. Tal vez ellas perdieron interés, tal vez encontraron a alguien nuevo que vigilar, o tal vez simplemente están esperando. Esa es la parte que me quita el sueño, la posibilidad de que esto no haya terminado, de que solo esté en pausa. Hay madrugadas en que despierto sobresaltado, con la certeza absoluta de que si miro por la ventana, la veré ahí. Esa silueta inmóvil bajo la farola, con su postura antinatural, con esa sonrisa que ningún humano real sostendría por tanto tiempo. La mayoría de las veces, cuando finalmente junto valor para mirar, la esquina está vacía, pero esa mayoría implica que hay veces en que no lo está. Lo más perturbador es que ahora las reconozco en otros lugares, no en mi calle, sino cuando manejo durante el día y paso por zonas similares a San Miguel Chico.
colonias viejas, calles estrechas, cruces con farolas antiguas. A veces, solo por un segundo, veo una silueta en una esquina, siempre en la misma postura. Y aunque sé que debería seguir conduciendo sin mirar atrás, siempre termino revisando el espejo retrovisor, y nunca están ahí cuando vuelvo a mirar. Desaparecen entre el momento en que las veo y el momento en que confirmo, como si solo existieran en ese primer vistazo, en esa fracción de segundo antes de que tu mente racional intervenga. He desarrollado rutinas para lidiar con esto. No conduzco solo de noche, nunca. Si absolutamente tengo que hacerlo, mantengo las ventanas cerradas, los seguros activados, la radio encendida alta para llenar el silencio. No miro hacia las esquinas cuando paso por cruces oscuros. Mantengo la vista fija en el camino adelante. Son reglas que me impuse y que sigo religiosamente, porque romperlas, aunque sea una vez, podría ser suficiente para volver a activar su atención. Mi esposa cree que sufro estrés postraumático, que lo que viví fue real, pero mi mente lo está amplificando con cada día que pasa. Tal vez tiene razón. Tal vez esas cosas eran simplemente personas con problemas severos y mi mente asustada les añadió características sobrenaturales. Pero entonces recuerdo el video. Recuerdo que en la grabación se veían exactamente como yo las veía. Recuerdo que no era solo yo, que Ernesto las vio, que don Tomás eventualmente las vio, que cada repartidor nuevo las ve. Y sé que no es imaginación. Hay una teoría que leí en foros de internet sobre fenómenos inexplicables. Dice que hay entidades que existen en los márgenes de nuestra percepción, que solo se manifiestan cuando las condiciones son exactas, hora correcta, lugar correcto, persona correcta, que son como depredadores que han aprendido a camuflarse casi perfectamente en nuestro mundo, pero no del todo, que estudian a las personas, aprenden sus rutinas y entonces se revelan solo lo suficiente para causar confusión y miedo. No sé si creo en eso, pero explicaría muchas cosas. Lo que sí sé es que San Miguel Chico tiene algo. Ese cruce específico, en ese horario específico, es un punto donde algo antinatural tiene presencia. Y cualquiera que pase por ahí regularmente, eventualmente lo notará. Empezará como una anomalía pequeña, una persona extraña parada donde no debería. Luego se volverá recurrente. Luego se multiplicará. Y finalmente seguirá a esa persona a casa. Es un patrón que he visto repetirse con cada repartidor. A veces me pregunto qué pasaría si alguien no huyera, si alguien se quedara ahí, parado, esperando a ver qué hacen esas siluetas cuando no hay reacción de miedo. Pero inmediatamente descarto ese pensamiento. Algo primitivo en mi cerebro me dice que esa sería la peor decisión posible, que su inmovilidad es una trampa, una invitación a acercarse, y que quien acepte esa invitación no regresará igual, o no regresará en absoluto. El último mensaje que recibí de Javier fue hace 3 meses. Me dijo que habían cerrado definitivamente las entregas matutinas a San Miguel Chico, que la panadería había perdido esos clientes, pero que no valía la pena seguir arriesgando a los repartidores. Me preguntó si yo sabía de alguien más que hubiera tenido experiencias similares en otras partes de Chalco o del Estado de México. Le dije que no, aunque era mentira. Había leído testimonios en línea, siempre anónimos, siempre similares. Repartidores, taxistas, trabajadores nocturnos, todos reportando lo mismo. Siluetas inmóviles en esquinas, durante horas específicas, en zonas específicas, todas con la misma descripción. Postura antinatural, sonrisa sostenida, movimientos sincronizados. Es como si hubiera una red de estos puntos a través de toda la zona metropolitana. Lugares donde algo observa, espera, estudia. No sé con qué propósito. No sé si siquiera tienen un propósito comprensible para nosotros. Solo sé que existen y que es mejor mantenerse alejado. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación.
Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.